170 páginas tiene en total, ha generado discusión en diferentes niveles, ciertamente a nivel académico, respecto de todo lo que dice relación con la calidad de la educación propiamente tal, pero también, Paula, tiene un aspecto económico que yo creo que se va a tomar parte importante del debate y que queremos anticipar aquí en Cooperativa. Que era precisamente lo que escuchábamos, un ministro de Hacienda saliendo a descartar una nueva reforma tributaria. ¿Cómo se junta esta plata? ¿Cómo se llega a la meta que ha propuesto el gobierno? Lo vamos a conversar aquí en lo que queda del día con el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A la ministra del Piano le preguntaban ayer, en CNN Chile particularmente, por cuánto va a costar la gratuidad universal, en los plazos que el gobierno ya ha fijado. Y ella decía, literalmente, no sé. ¿Desde qué escenario se parte para hablar de financiamiento en esta reforma? Yo creo que claramente nos ayuda a la discusión de que no sepa cuánto. O sea, como uno quisiera tener un debate un poquito más informado, más allá de las cosas específicas de educación de las cuales no sé nada. Si uno va a evaluar una política pública, lo primero es saber cuánto cuesta, después vemos si los beneficios que tiene más que compensan los costos. Entonces uno quisiera tener algo de información. Lo que parece contradictorio de ese comentario de ella, de que no sabe cuánto cuesta o cuánto costaría. ¿Cuánto cuesta el 100% de la gratuidad? Claro, por supuesto, pero cuando uno mira la minuta que se entregó en la parte financiera, que es la que miro yo, hay una estimación, asumo, de cuánto costaría, porque si no estos números no tienen sentido, ¿no es cierto? O sea, en la minuta que se entregó ayer, hay una tablita que dice, para llegar al decil 10, que es el 100% de gratuidad, se requiere recaudar 29,5% del PIB, ¿no es cierto? Eso es un número, y yo quiero creer que la forma en que se construyó este 29,5 fue decir cuánto costaría 100% de la gratuidad. Esto es el monto. ¿Cuánto implica eso en recaudación tributaria? Esto. ¿Cuánto eso sobre el PIB? 29,5. O sea, si no se hizo ese ejercicio, la pregunta es ¿de dónde salió el 29,5? Y si se hizo el ejercicio correcto, y esa es la razón por la cual sabemos que 29,5, bueno, tienen que saber cuánto cuesta la gratuidad. Entonces, a mí me confundió las declaraciones de la ministra en el sentido que es una contradicción no saber con estos números que están en el informe. Pero voy, Claudio Agostini, y esto es un tema que conversamos más de alguna vez aquí en Cooperativa, a un paso previo. Cuando se discute la reforma tributaria, con todo lo que costó y con todo lo que se cambió, se dijo que con esto se iba a financiar parte importante de la reforma educacional. Y parte de la reforma educacional, tal vez lo medular para muchos, es esto. Entonces, ¿cómo se aprueba una reforma tributaria sin saber siquiera si esto va a alcanzar? Que aparentemente no va a alcanzar. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y efectivamente lo conversamos múltiples veces en este mismo lugar. Y ahí, claro, detrás de lo que tú estás diciendo hay dos preguntas. La primera es, ¿se calculó bien la recaudación de la reforma tributaria? ¿Sí o no? Esa es la primera. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La respuesta es bien odioso ser general después de la batalla, pero no fui el único general. Hubimos varios en su momento que dijimos, esto no recauda lo que dicen que recauda. Porque hay que decir, Claudio, además que el exministro Arenas decía que iba a servir también para financiar la inversión pública en salud, comprar ambulancia y tantas otras cosas, además de la reforma educacional. Así es. Y entonces eso es lo primero. Hubo varios que dijimos, esto no recauda lo que dicen que recauda. Esto, perdón, más allá del precio del cobre. Más allá de todo, más allá del precio del cobre. Y había múltiples razones que son las que conversamos en ese momento, de los espacios de ilusión que no se consideraron, lo complejo del sistema que genera otros espacios de evasión, etcétera. Había 1000 razones por las cuales no. Si a eso tú le agregas un precio del cobre más bajo que el que había en ese momento y una tasa de crecimiento más baja que la que se esperaba, menos aún de la que ya se esperaba. Entonces esa es una dimensión. Y yo creo que los datos están empezando a confirmar que efectivamente no va a recaudar lo que tenía que recaudar, a pesar de que han habido unos shocks positivos que duran por una vez. La amnistía tributaria, el informe de la Dirección de Presupuestos decía que iba a recaudar $90 millones y recaudó 1.600. O sea, además hubo una ayudita no menor y así todo no llegamos a la recaudación. Esa es una dimensión. Y la segunda es el otro lado de esto, que es lo que tú acabas de decir, Mauricio. El ministro Arenas dijo, bueno, con esto financiamos la gratuidad en un plazo de 6 años, como entraba gradualmente la reforma tributaria, no se podía financiar la gratuidad hasta que no estuviera completamente implementada, pero una vez completamente implementada sí, y además
alcanza para las pensiones y un par de cosas más. Y hoy día nos estamos dando cuenta que no alcanza ni siquiera para esto. Entonces eso es una discusión distinta a si la reforma recauda lo que dijeron que iba a recaudar. Porque cuando uno mira esta tabla y uno dice, ok, supongamos que recauda lo que dijeron que iba a recaudar, que no es verdad, pero regalémosle el punto al exministro Arena. Así todo no alcanza. Entonces no solo estaba mal calculada la recaudación, sino que estaba mal calculado el gasto. Estamos conversando con el economista de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini. Claudio, tratemos de aterrizar estas cifras, porque quienes nos escuchan hablar de PIB tendencial, del porcentaje de crecimiento. Lo que ha planteado el gobierno hasta el sexto decil, en el 2018, es un PIB tendencial que llega al 23%. Así es. Después al 23,5%. O sea, debería llegar para poder acceder. Para poder darle cobertura, efectivamente. De hecho, si no hacemos nada, no llega. Ya, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y a cuánta plata tenemos que llegar cuando hablamos de ese 23% o 23,5% después? A ver, déjame tratar de explicar lo primero, que es una sutileza que aquí, dados estos números, no es tan sutil. ¿Ya? Una cosa es decir, aumenta la recaudación. Yo necesito 100 pesos más y hoy día estamos recaudando 50, tenemos que llegar a 150 pesos de recaudación. Me faltan 100. Eso es una dimensión. Cuando la economía crece, uno siempre recauda más, aunque no haga mucho más, ¿no es cierto? Porque se venden más cosas y esa paga IVA, porque a todos nos aumenta el ingreso en promedio, algunos más, otros menos, pero en promedio aumenta, entonces el aumento del ingreso hace que la gente pague más impuestos al ingreso. Entonces, si uno no hace nada y solo la economía crece, yo recaudo más, ¿no es cierto? Entonces, si yo dijera, me faltan 100 pesos, hoy día recaudo 50 y me faltan 100, efectivamente el crecimiento económico, más rápido o más lento, en algún momento me va a sumar los 100 pesos que me faltan. Perfecto. ¿No es cierto? Ok. Eso no es lo que dice esto. Lo que dice acá es mucho más exigente. Es decir, yo necesito pasar de 23% del PIB a 29,5%. En régimen, al final. En régimen. Entonces, eso es más exigente, porque equivale a decir, hoy día recaudo lo que estábamos diciendo, 50 y tengo que llegar a 100. Ahora estoy diciendo, no, esto es más complicado. Hoy día recaudo 20 de 100. Y no necesito ahora llegar a 40. No, necesito llegar a 40 de 100. Entonces, si el PIB crece, ahora no me basta, no es suficiente, porque el PIB me va a generar otro poco, pero como el PIB sigue creciendo, mi porcentaje va a seguir más o menos constante. Y eso es lo que uno ve. Si uno mira la historia de los últimos 20 años, sin reforma tributaria, el porcentaje de recaudación sobre el PIB se mueve muy poco. Ha estado entre 17 y 18%, y los años que crece es cuando hay una reforma tributaria que efectivamente aumenta significativamente los recursos sobre lo que entrega el PIB. ¿Ok? Entonces, esta demanda o necesidad para satisfacer la gratuidad que está aquí es mucho más exigente de la que decíamos al principio. No es decir, ya esperemos un rato que crezca y ahí tenemos 100 pesos más. No. Necesitamos 100 pesos más sobre un PIB que también va a ser más grande, claro, y ese porcentaje sea mayor. Entonces, aquí el mensaje es, el crecimiento económico no basta, a no ser que esperemos 80 años. Ahora, y en 80 años está bien, en algún momento podemos llegar. El mensaje aquí es, si queremos aumentar la gratuidad a estos deciles, no hay magia más que una reforma tributaria. O sea, lo que decía y escuchábamos recién aquí en Cooperativa del ministro de Hacienda va a tener que ser de otra manera. O sea, cuando desde el gobierno, el propio ministro vocero dice que no se plantea una segunda reforma tributaria, es que si no ocurre, entonces no va a haber reforma a la educación superior. O sea, podría terminar siendo una reforma o una declaración de buenas intenciones. Así es. O sea, dadas estas condiciones, efectivamente eso es. Y yo entiendo, yo no sé qué va a quedar en la ley, digamos, pero asumamos por un segundo, los economistas que nos gusta suponer cosas, que esta tablita queda en la ley, ¿no es cierto? Y en un año más esta es la ley. Y uno va a la ley y dice, mira, la gratuidad total va a llegar cuando estemos en 29,5 puntos del PIB de recaudación. O sea, por de cada 100 pesos que se producen en este país, 29,5 van a impuestos. Ese día va a llegar la gratuidad. Aquí hay dos alternativas. O esperamos 70 años a que eso pase y que el crecimiento económico nos lleve ahí a una tasa bien lentita,
o hacemos una reforma tributaria que nos permita pegar el salto para llegar a 29,5. Claudio, No hay magia, son uno de los dos caminos. Es que hay otro aspecto acá, porque siempre se ha dicho que la recaudación tributaria no puede estar sujeta o amarrada a proyectos en específico. Y de alguna forma lo insinuaba hoy día el propio ministro de Hacienda. Si es que llegásemos a tener ese nivel de recaudación, si es que llegásemos como país a tener ese nivel de ingreso, quien dice que mañana otro gobierno del mismo signo, de otro signo, va a decidir entregar esos recursos a este proyecto y no a, no sé, financiar el Sename, mejorar las salas cunas, mejorar la salud hospitalaria, en fin. Por supuesto, o sea, yo comparto eso. Como política pública, tener recaudaciones amarradas a gastos específicos es siempre una mala idea. Siempre. ¿Por qué? Porque te quita flexibilidad y no ganas nada. O sea, al final la plata es plata. O sea, una vez que tú recaudas, tú deberías tener la flexibilidad de poder gastar en lo que quieras. Y que esté una recaudación amarrada es un problema, porque uno, te quita flexibilidad para gastar en otras cosas, y dos, supón que tú quisieras gastar más que eso, o menos que eso. Bueno, está amarrado. Entonces, al final, amarrar recaudación a gasto es una mala idea de política pública en general. Ahora, Claudio, cuando hablamos de llegar en régimen al 29,5% del PIB, que es el que le daría cobertura 100% a la gratuidad, ¿de cuántas platas estamos hablando? ¿Cuántos puntos del PIB nos faltan? ¿Nos faltan 6 puntos de PIB para llegar a eso? ¿Cuánta plata es? A ver, hay dos márgenes los cuales mirar. Si lo miramos parado hoy día la recaudación es 21,5 el PIB. ¿Ya? Nos faltan 8 puntos. Claro. Y el PIB son 240 mil millones, es 8% de 240 mil millones, sacar la cuenta. O sea, faltan 8 puntos del PIB. Hoy día, faltan 8 puntos del PIB. Con lo que recauda la reforma tributaria incluido. Con lo que ha recaudado la reforma tributaria hasta hoy día. Ya, perfecto. Faltan 8 puntos del PIB. Si le creemos a los números de la reforma tributaria, donde vemos varios en el grupo de escépticos, y llegáramos al 23 el año 2018, el año 2018 nos faltarían 6. Si resulta que las proyecciones que el gobierno ha dicho, perdona, que tiene asegurado hasta el 2018, hasta el sexto decilio. Exactamente. Pero si las proyecciones de recaudación de la reforma no se cumplen y llegamos al 2018 con menos de 23, bueno, va a faltar más de 6. Y ahora tú decías que no hay magia, que la reforma tributaria es el camino si es que se quiere llegar a estas cifras que el gobierno ha planteado para el 100% de la gratuidad. ¿Qué hay que hacer? O sea, dado algo que a mí me parece responsable, esta tablita que está acá tiene algo que habla muy bien del ministro de Hacienda, que es que está pensando en financiar un gasto que es permanente con ingresos que son permanentes. Claro. Y eso me parece un signo de responsabilidad y de salud fiscal que solo es para pararse, dado las circunstancias, es para pararse a aplaudir al ministro de Hacienda. Sí, pero de nuevo, si no se llega a esa recaudación, no hay financiamiento para nada de esto. O sea, estoy de acuerdo, pero sería mucho peor que uno dijera, ¿sabes qué? El año que yo tenga 2.000 millones de dólares, por la razón que sea, porque el precio del cobre se duplicó ese año, vamos a ir con la gratuidad. Y a los 2 años te cae el precio del cobre y cómo la financia. Pero mi pregunta... eso me parecería mucho más irresponsable que esto. Mi pregunta apuntaba a una eventual reforma tributaria. ¿Por dónde se recaudaría? Porque siempre apuntan a los mismos impuestos, al impuesto a las personas y a los mismos, ¿no? ¿Por dónde habría que recaudar? A ver, si tú me preguntas a mí, yo creo que hay un candidato, siempre hace mucho rato que hay un candidato a impuesto que por razones no económicas nunca ha sido posible implementar, que es el impuesto a la gasolina y al diésel. Que es bien impopular. Es impopular. La tasa del impuesto al diésel es 1,5 UTM por metro cúbico, son como 60, 70 pesos. Cuando uno toma en cuenta los efectos negativos que tiene el uso de camiones y automóviles a diésel en contaminación, en congestión, en accidentes de tránsito, y uno dice, ¿cómo corrijo eso? La forma es poner un impuesto más alto, de tal forma de disminuir su uso. Ese impuesto debería ser 7 UTM por metro cúbico. Ese es el cálculo que hay en el mundo académico. O sea, ese es un impuesto que queríamos multiplicarlo por 4. Ya, pero para los camioneros, la protesta de las por empresas, supuesto, la falta de inversión. Y para las empresas en algún grado es gasto, pero todos sabemos que la razón por la cual no se hace es porque los camioneros van a tomar la ruta 5. Esa es la razón. Lo cual a mí me parece complicado porque implica que hay gente que tiene derecho a no pagar impuestos y otra que sí. O sea,
Si yo me paro en la puerta de mi casa y digo no quiero pagar más IVA, fregué, tengo que pagar igual nomás. Pero en esa lógica uno también podría decir, y lo hemos conversado aquí también, los parvularios no marchan. Por supuesto. Y tal vez se debiera haber financiado primero con mayor fuerza la educación parvularia, básica, media y finalmente la superior. Absolutamente de acuerdo. Entonces es complicado pensar que la estructura tributaria, no quiero ser ingenuo, digamos, pero es complicado pensar que la estructura tributaria de este país depende de quién tiene más poder de presión y quién menos, digamos. Y el impuesto que deberíamos poner y que es correcto, no podemos ponerlo porque los camioneros toman la carretera. O sea, ellos tienen un derecho por sobre el resto de los chilenos a que a ellos no se les puede poner impuestos, a pesar de los costos que genera su actividad en todo el resto de los chilenos. Una última muy breve, porque ya no nos queda mucho tiempo, no nos queda nada de tiempo, más bien. Ahora, perdón, solo llevar el impuesto al diésel, no quiero dejar de responder tu pregunta. Solo llevar el impuesto al diésel a lo que corresponde recauda $1.800 millones, que no es poco. Lo que te iba a decir, a juicio tuyo, ¿es un error que el ministro de Hacienda haya cerrado completamente la puerta a una nueva reforma tributaria? En la línea de lo que hemos venido conversando. Yo creo que sí, dado los tiempos que corren, o sea, dada la tasa de crecimiento que hay, dada una reforma que todavía no se termina de implementar, pensar en otra encima de esta me parece una locura. A no ser que uno dijera, voy a racionalizar, que es una discusión distinta, la reforma que se hizo, que tiene todos los peros que hemos conversado otras veces. Y efectivamente voy a poner el impuesto del diésel, voy a eliminar la renta presunta, voy a eliminar privilegios que no tienen sentido, voy a eliminar exenciones y terminamos con un régimen tributario mejor y que podría recaudar más. Ok, yo creo que ese es un ejercicio que vale la pena, pero da la impresión que no están los tiempos para hacerlo. Claudio Agostini, economista, profesor ahí de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, un gusto, Claudio, como gracias, siempre. Buenas tardes. Nosotros nos vamos